Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar del año. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Gabriela Tapia, soy asesora de inversiones aquí en Renta 4 y hoy voy a estar moderando este webinar. César Romero, jefe de Research de Renta 4 SAP, también será quien estará desarrollando el webinar de hoy. Bueno, antes de iniciar ya el webinar, quiero comentarles de que si tienen alguna duda, nos pueden dejar ahí en los comentarios las dudas que tienen para poder absolverlas al final de la ponencia. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero hablarles brevemente de nosotros. Nosotros somos Renta 4 SAP, una sociedad agente de bolsa que ya viene operando aquí en el Perú alrededor de unos 7 años. Nuestra casa matriz es Renta 4 Banco, el primer banco especializado en inversiones. Ya tiene más de 30 años de sólida trayectoria y está listado en la Bolsa de Madrid. Somos líderes en innovación digital en servicios financieros, tanto en España y Latinoamérica. Aquí hacemos referencia a que somos líderes en innovación digital, porque aquí en el Perú somos la primera SAP que tiene una plataforma online en la cual la persona puede ingresar sus operaciones por aquí. También tenemos más de 5.000 fondos mutuos y tenemos una arquitectura abierta. Aquí hacemos referencia a que tenemos una arquitectura abierta, a que no solamente tenemos fondos de nuestra gestora, sino que también tenemos fondos de otras gestoras. Contamos con más de 100.000 clientes y tenemos más de 26.000 millones en activos administrados y además contamos con más de 60 oficinas en Europa y Latinoamérica. Tenemos presencia en Colombia, Chile, Luxemburgo, España y bueno, aquí también en nuestro país. Siguiente, por favor. No podíamos empezar el año sin hacer un webinar sobre las oportunidades de inversión en la Bolsa de Valores de Lima. La renta variable local ha tenido un sólido inicio. El índice selectivo está liderando las alzas a nivel global por delante de cualquier bolsa emergente. En pocas palabras, ha vuelto la confianza en la Bolsa de Valores de Lima. Las políticas monetarias han tenido un gran rol. Nuestra tasa, que ahora está en el 3%, es menor que a la de nuestros pares latinoamericanos. También los sectores macroeconómicos son uno de los principales actores de estos retornos. Veremos que en su mayoría provienen del sector de minería. El precio del cobre ha llegado a los máximos históricos desde ya hace una década. La subida de los precios de los metales que exportan las mineras deja en una muy buena posición a los mercados, como en este caso el peruano. El índice selectivo ha registrado un nuevo máximo histórico a mediados de enero, cuando tocó 633.49 puntos a la fecha. Se encuentran ya parcialmente alejado, aunque por encima del umbral de las 600 unidades. Esto es un poco de la introducción de lo que veremos el día de hoy. Doy pase a mi compañero César Romero para que nos pueda explicar más a detalle. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por el pase. Muy bien, entonces voy a comentarles más o menos cómo va a ser esta presentación. Primero voy a empezar hablándoles un poco del tema macro a nivel país, luego vamos a pasar un poco a las principales variables económicas que han influido en este crecimiento de la BBL, y lo voy a hacer, bueno, de una manera sectorial, es decir, sector electricidad, sector minería, el sector de la banca, el sector retail, el sector construcción. Voy a abarcar los principales 5 sectores que cotizan en bolsa. Y, bueno, va a haber una recomendación en cada uno de estos sectores. De hecho, hay algunos sectores que recomendamos más que otros. Ya eso lo voy a explicar durante el webinar. Esa va a ser más o menos la estructura. Entonces, un poco para empezar, voy a comentarles cuál es la situación macroeconómica a nivel Latinoamérica. De hecho, bueno, este último año, 2021, ha sido un año en el cual hemos visto fuertes subidas de tasas a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora estamos hablando de las 3, 4 subidas de tasas que podría tener Estados Unidos, la próxima que viene en marzo, probablemente. En el caso de la TAM, ya hemos visto las subidas que han empezado ya desde mediados del año. En el caso de Perú lo hemos visto a partir de agosto. Hemos visto subidas de tasas en Chile también más o menos entre agosto y septiembre. Brasil, que ha empezado un poco antes y ha tenido subidas mucho más explosivas. Entonces, más o menos, ¿por qué se dan las subidas de tasas en los bancos centrales? Para empezar,
Bueno, pasa que nosotros, a nivel Latinoamérica, dependemos bastante de dos elementos, alimentos y energía. Estos dos elementos, en el caso de energía, depende del precio de los hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, principalmente, y en el caso de los alimentos, principalmente de los commodities de agricultura, es decir, alimentos viene a ser todo lo que tú compras para poder generar una mayor demanda dentro de este sector. Es decir, como el licor, por ejemplo, tú compras azúcar, compras trigo, compras aceites para poder restablecer tu producción y esa producción venderla al cliente final en los supermercados, algo así. Entonces, esta inflación que hemos visto es mucho más fuerte a nivel Latinoamérica porque es importada. No es una inflación que nosotros podamos controlar. Los precios internacionales del petróleo, del gas y de los commodities de agricultura no dependen de nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual la tasa de los bancos centrales a nivel Latinoamérica sube más rápido y sube antes que la tasa de los bancos centrales de las principales potencias, ¿no? Y es por eso que es mucho más explosivo el aumento también. Entonces, de la inflación, ¿no? Tenemos la inflación de Brasil que está en 10.7, Chile 6.7, Colombia 5.3, México 7.4 y Perú 5.7. Ahora, ¿en qué ha influido el Banco Central de Perú en el rendimiento de la bolsa o en general en el crecimiento económico del Perú? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, a pesar de que hemos tenido un aumento de 225 puntos básicos, a pesar de esto, tenemos una de las tasas más bajas a nivel Latinoamérica. Guatemala es uno de los países que tiene tasa más baja que nosotros. Pero más allá de eso, a nivel LATAM son muy pocos países que están en nuestro nivel. Tenemos todavía una tasa muy bajita. ¿Eso qué quiere decir? La tasa del Banco Central lo que hace es medir el endeudamiento que puede tener una economía. Mientras más alta sea la tasa del Banco Central, más caro te va a salir endeudarte. Mientras más bajita es, más fácil es que te puedas endeudar, a menos tasa, ¿no? Entonces, cuando tú bajas la tasa, lo que haces es que la gente pueda generar mayor consumo, puede haber mayor dinamismo en la economía. Cuando la subes es cuando encareces los préstamos. Entonces, ¿para qué? Para que la economía no se sobrecaliente y la inflación no llegue a niveles, pues, más allá de los establecidos o pronosticados por los bancos centrales, y que esto pueda afectar a largo plazo a la economía, ¿no? Entonces, nuestro aumento de la tasa ha sido mucho más bajo que el de principalmente que el de las demás economías latinoamericanas, a pesar de que hemos subido 200 puntos, 225 puntos más que México y Colombia. Al final, nuestra tasa de 3% es menor que la de los demás. Además, debemos reconocer que el Banco Central de Perú ha llegado a los mínimos del 0.25%, que también es un nivel al cual pocas economías latinoamericanas han llegado. Esto lo que quiere decir es que, bueno, de hecho el impacto de la pandemia fue mucho más duro para nosotros, desde el inicio de la pandemia, ¿no? Desde marzo a abril, por los cierres que hemos tenido y por la cuarentena tan bueno, dura, digamos, que tuvimos en el mes de abril y en el mes de mayo, ¿no? Donde cerró casi toda la economía. Entonces, ese fue uno de los principales impactos que hemos tenido, la comparación 2020 versus 2021 y ahora 2021 versus el inicio del 2022, es lo que más o menos ha jugado para que nuestro crecimiento del 2021 sea más alto, además que hemos tenido un Banco Central que nos ha apoyado también en ese sentido, ¿no? Que no ha sido tan restrictivo y que ha buscado generar mayor crecimiento cuando lo necesitaba. Ahora, algo positivo también, los sectores que más han ayudado a la economía a situarse sobre niveles prepandemia, eso lo podemos ver en el gráfico de la derecha el superior, el sector construcción, que es, si 100 es el promedio de octubre de 2019, nosotros estamos 17% arriba en términos del crecimiento del PBI real de este sector de construcción. En manufactura no primaria estamos 4 arriba, electricidad 2 arriba, servicios nivel del cierre, ¿no? de enero-octubre del 2019. Nuestro PBI total está en 101, es decir, estamos creciendo un poquito más y se pronostica que estaríamos creciendo alrededor del 13% para finales del 2021, ¿no? Con la data que salga del cuarto trimestre de este año. Entonces, y eso comparando con una caída de 11.1 que tuvimos en el 2020. Entonces, básicamente ese es el efecto que hemos visto en el crecimiento, principalmente construcción, manufactura, electricidad. Después les voy a comentar un poquito por qué. Ahorita quiero más o menos explicarles cómo está constituido el PIB de nuestro país. Es 50% servicios, 12.1% minería, 12.3% manufactura, electricidad 1.9% y construcción 6.7%. Estos son los principales sectores, junto con el comercio, esos son los principales sectores que mueven nuestra economía. Y de hecho, servicios es uno de los que más impactados ha estado, porque dentro de servicios están restaurantes, por ejemplo,
y que es uno de los sectores más golpeados también durante la pandemia, ¿no? Centros comerciales, todo lo que tiene que ver con ese tipo de gasto. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver los índices bursátiles propiamente. Vamos a seguir dando una idea macro de cómo hemos venido avanzando. Con respecto a los índices bursátiles, hemos visto que la BBL, que es la línea azul, ha llegado a sus niveles prepandemia y los ha superado. Ha llegado a sus niveles a inicios del año pasado. Bueno, no hay relativamente entre marzo y abril, mayo. Luego tuvo una caída bastante fuerte y luego se ha recuperado y ha llegado a máximos en estos últimos días, ¿no? De hecho, estamos acá viendo los índices generales principalmente, ¿no? El BBL, el índice general, Colcap de Colombia, Mexbol de México, IBOV de Brasil, el Bovespa e IPSA el chileno. Entonces, bueno, si vemos a grandes rasgos desde el inicio de la pandemia, desde el inicio del 2019 a la fecha, el IBOV es el que más ha crecido, 23%, Mexbol 21%, la BBL 16%, o sea, estamos de la tabla, todavía hay algunos que han crecido un poco más, y bueno, el IPSA 12% abajo. ¿Por qué ha crecido el índice de la BBL? Principalmente hemos visto un crecimiento a partir de las medidas tranquilizadoras dentro de todo del Banco Central que han permitido que la economía pueda crecer, así como les comenté antes. Hemos visto un rebote técnico también de los indicadores desde una caída tan fuerte a una recuperación, digamos, porcentual. Hemos visto una recuperación de los principales sectores después de que en momentos las pandemias, o bueno, no había un efecto entre segunda y tercera ola, ¿no? Tuvimos un proceso bastante largo en la segunda mitad del año pasado, últimos 4 meses, en los cuales no tuvimos una nueva ola y en el cual la economía pudo dinamizarse bueno, pudo crecer de una manera más rápida, ¿no? Ahora, el impacto negativo que hemos tenido ha sido, bueno, principalmente las elecciones, que es un tema que ha pasado a nivel global. Una pandemia en general lo que hace es que los gobiernos, bueno, los países viren un poco hacia el lado de la izquierda, porque es un choque que afecta transversalmente la economía. Entonces se entiende que en general la perspectiva política va a girar un poco a la izquierda. Cuando veamos crecimientos económicos y en general booms de commodities, vamos a ver que van a virar un poco hacia la derecha para tomar mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, más o menos, es por eso que a nivel mundial en general la posición de la izquierda ha sido más fuerte. Ahora, eso podría ser positivo o negativo en general para la economía, pero en el caso de los índices bursátiles, generalmente es negativo el impacto. ¿Por qué? Porque principalmente vemos una incertidumbre sobre las posibles medidas que puedan tomar frente al crecimiento económico. Esa ha sido una de las principales tendencias de las economías latinoamericanas. La BBL, por ejemplo, bueno, con la presidencia de Pedro Castillo, lo hemos visto con las protestas que han ocurrido bueno, dentro del gobierno de derecha que tiene Colombia. Lo hemos visto en el caso de México, bueno, ellos tenían un gobierno desde antes que venía con López Obrador, o AMLO, Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Brasil, lo estamos viendo ahora, han tenido un crecimiento bastante fuerte que llegó a niveles prepandemia y superando largamente los índices inicios del 2019. Y bueno, en el caso de Brasil, ahora estamos viendo las encuestas que para octubre, que es en que van a empezar las elecciones por el próximo periodo presidencial, está ganando Lula da Silva, que es el candidato de izquierda. Al margen de que sea positivo o negativo, las bolsas por lo general intuyen o esperan o creen que los gobiernos serían un poco más negativos o no serían tan positivos como uno de derecha, en términos de medidas para las grandes empresas que son las empresas en las que están los principales índices, ¿no? Los que más pesan, digamos. Entonces, a pesar de la incertidumbre de esta incertidumbre política que ocurre con diferentes países, bueno, lo mismo con Chile, que ahora está en un proceso, bueno, que ya acabó el proceso electoral y que ya tienen un nuevo gobernante, que también es de izquierda versus el candidato de derecha, que perdió en las últimas elecciones. Esto de ahí lo que ha hecho es, en general, mayor incertidumbre. El IPSA, que es la línea celeste, es la que menos, bueno, incluso está negativa, ¿no? 12% abajo. No ha llegado a recuperar, básicamente por este tema político que comento, ¿no? Es algo que hemos visto a nivel Latinoamérica. Pero a pesar de esto, los crecimientos del PBI trimestral a nivel Latinoamérica hemos visto que están llegando ya a niveles prepandemia o incluso superando los niveles prepandemia. En el caso de Chile van a llegar a niveles prepandemia ya. En el caso de Perú estamos viendo un aumento bastante fuerte para el cuarto trimestre. Ya deberíamos de estar alrededor de un 3% por encima, incluso mejorando los pronósticos que tenía el BCR a nivel Perú. Ahora,
¿En qué ha impactado esto en la BBL, no? Hemos visto la incertidumbre, hemos comentado un poco acerca del crecimiento económico que hemos tenido, eso de hecho ha mejorado este rendimiento de la BBL. Hemos visto que, bueno, en las últimas, por lo menos semanas, el impacto de la incertidumbre política ha sido menor y hemos visto variables macroeconómicas buenas, que igual les voy a comentar después, pero más o menos como para darles una idea, esto de qué manera ha beneficiado las acciones que están en la BBL, hemos visto que el promedio de los dividend yields, es decir, el dividendo sobre el precio de la acción, ha duplicado del 2020 al 2021, incluso teniendo en cuenta el aumento de precios de las acciones. Entonces, han repartido en promedio el doble de lo que repartieron el año pasado. Esto ha hecho que muchas de ellas tengan un rendimiento mayor, casi únicamente por temas de dividendos. En el caso de Siderúrgica del Perú, es dividendo más reducción de capital. Cemento Pacasmayo ha sido dividendo también, que ha pasado de 3.86% en el 2020 a 16.3% para el 2021. Lo mismo para el caso de Bacus, que ha aumentado, 0 Arequipa, bueno, Misur, que ha tenido un dividendo extraordinario. Han sido pocas las que en realidad han caído, en general es por temas coyunturales, pero la gran mayoría han aumentado, ¿no? Y lo vemos también en el rendimiento por acción, que es el gráfico de abajo. Casagrande ha tenido un rendimiento tremendamente alto, de más de 500% versus inicios del 2020, ¿no? Cotizaba en 3, 4 soles, entonces menos. Entonces hemos visto un rendimiento bastante potente, justamente por el tema de la entrega de dividendos. Ahora, si vemos el promedio de la BBL del 2009, del 2019 al 2022, hemos visto una subida del 26%. Desde el 2020, con la caída del COVID, hasta 2022, desde 2020, marzo, hasta 2022, hemos visto una recuperación de 84%. Es decir, se ha triplicado únicamente desde la pandemia hasta ahora. Esa es un poco más, es más o menos un poco una idea de cómo ha crecido el rendimiento de las principales acciones que están dentro del índice y bueno, dentro de Perú, ¿no? Las locales. En general, casi todas han tenido un rendimiento superior. Hay algunas pocas que no han recuperado con tanta velocidad. Las eléctricas, por ejemplo, no han recuperado tanta velocidad. Bacus no ha recuperado tanta velocidad. Yo lo voy a ir comentando más adelante, pero esa también es una de las razones por las cuales la BBL ha sido bastante atractiva en 2021 y sobre todo a inicios del 2022. Ya. Voy a comentarles algo también con respecto a lo macro, un poco las exportaciones e importaciones. Voy a darles una idea acerca de cómo ha avanzado el tema de la balanza comercial, que es básicamente las exportaciones que nosotros tenemos menos las importaciones, ¿no? Bueno, hemos visto un déficit moderado al tercer trimestre del 2021, dado que se ha observado una recuperación de la demanda interna tras el impacto de la crisis del COVID. Este déficit es menor al promedio de los últimos 10 años, que se ubica en 2.6%. Es positivo que el déficit sea más bajo. ¿Por qué es positivo que el déficit sea más bajo? Porque esto implica que nuestras exportaciones valen más de lo que valen nuestras importaciones, que de hecho es positivo para un país primario exportador como el nuestro. En la balanza de pagos, que es el cuadro de abajo, bueno, el gráfico de abajo, ¿sí? Vemos que el resultado de la balanza de pagos se ha recuperado desde el segundo trimestre del 2021 y se encuentran alrededor de 4.2 mil millones de dólares, o 4.278 millones de dólares. Llegando también sobre el promedio que hemos visto de los últimos 6 años trimestralmente. Entonces, esto básicamente, ¿por qué o cuál ha sido la razón? Bueno, hemos visto una recuperación de la cuenta financiera y hemos visto que la cuenta corriente ha sido menos negativa, ¿no? Dentro de la cuenta corriente está lo que les comentaba de la balanza comercial. Dentro de la cuenta financiera están los capitales que básicamente entran y salen dependiendo de cuál es la expectativa económica, ¿no? Cuál es la expectativa de un país. Si sube es porque en general se espera que la economía vaya a irle mejor. También genera una entrada de dólares. Y también es la razón por la cual hemos visto que están empezando a bajar el tipo de cambio, ¿no? Ahora, esto es un poco para darles una idea de cómo se componen nuestras exportaciones. Voy a empezar con el gráfico de abajo, que es el gráfico de cuadritos. El 36% corresponde a la exportación que nosotros tenemos de metales industriales, 15.5% de metales preciosos, donde está el oro y la plata. Minerales, bueno, commodities hidrocarburos, 6.5%, petróleo y gas, petróleo. Cobre, que ya es manufacturado, 4.48%. Fruta, 7.6%, que es agroindustria. Si lo vemos sectorialmente, los commodities como tal, los minería y hidrocarburos, representan el 63% de nuestras exportaciones. Si sumamos a esto las exportaciones agro, que
sobre todo vienen estando dentro del mismo grupo primario exportador. Nuestras exportaciones equivalen al 80%, principalmente commodities, ¿no? Esto dentro de un índice de complejidad en el cual nos encontramos rezagados. En la tablita que está a la derecha vemos que para el 2020 México tiene un índice de 1.22, Brasil 0.5, y así. Perú está en menos 0.5. ¿Esto qué quiere decir? El grado de manufactura que tienen las exportaciones que nosotros tenemos. Como exportamos principalmente minerales, nuestro índice de complejidad es bastante bajo. ¿Esto para qué sirve? Para entender cuál es la volatilidad que van a tener nuestras exportaciones frente a variaciones económicas o la volatilidad que se observa a nivel mundial. Mientras más bajo es tu índice de complejidad, más volátil va a ser tu economía frente a shocks externos, como el caso del COVID. Es por eso que nuestra economía fue de las que más cayó a nivel latinoamericano y una de las que más cayó también en general para la región. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos principalmente de los precios de los minerales. Como dependemos de estos, si estos caen, nuestras exportaciones se ven severamente golpeadas. En el caso de México, ellos, además de exportar minerales, no lo hacen en tan gran medida, también exportan automóviles, por ejemplo, que es una industria bastante fuerte. Una gran cantidad de automovilísticas estadounidenses produce en México. Entonces, esos son sectores que pueden o que son defensivos, ¿no? Mientras más verde quiere decir que mejor índice de complejidad tiene. De hecho, uno de los mejores es Alemania y Japón, de donde provienen automóviles, de donde provienen computadoras, de donde provienen una alta gama de productos complejos o de alta manufactura. Ellos son los que compran los metales que nosotros producimos, traemos. Entonces, esto para comentarles cuál fue el impacto del COVID y por qué nos impactó tanto a nosotros. Ahora, empecemos a hablar de los sectores propiamente y la recuperación que han tenido desde los últimos trimestres, desde el 2020, ¿no? Ahora, voy a comentarles un poco de las tasas bancarias en moneda nacional, que es el gráfico de arriba, y en moneda extranjera, que es el gráfico de abajo. ¿Qué significa la tasa activa y la tasa pasiva y la tasa BCR? La tasa activa es la tasa de préstamos, la tasa pasiva es la tasa de depósitos, es decir, la tasa activa es lo que tú estás pagando por tu préstamo, la tasa pasiva es lo que tú estás recibiendo, y la tasa del BCR es la tasa que que pone el Banco Central de Reserva como umbral. Mientras más alto sea esto, más encarecido va a ser los préstamos. Mientras más barato sea, mientras más baja sea, más barato va a salir tener un préstamo, ¿no? Entonces, si podemos ver en las dos tasas, hay un tic hacia arriba en los últimos meses. Enero de 2021, julio de 2021, vemos una subida de estos, que corresponde justamente a la subida de la tasa del BCR. Entonces, ¿esto qué involucra? Esto involucra primero que la economía le está yendo bien para que la tasa del BCR tenga que aumentar. Segundo, que los bancos van a poder marginar más porque ellos lo que reciben, su margen es en la tasa activa, los préstamos, menos la tasa pasiva, es decir, los depósitos, ¿no? Lo que ellos reciben menos lo que ellos te dan. Mientras más alto sea ese spread, eso quiere decir que ellos van a poder captar con mayores márgenes ingresos financieros, pues, ¿no? Eso básicamente. Entonces, bueno, eso con respecto a las tasas bancarias. Ahora, una métrica que es ya del sector bancario propiamente. Hemos visto que el ROE, que es la utilidad sobre el patrimonio, que es una medida que se usa para medir la rentabilidad en general de las empresas, pero sobre todo para el caso de los bancos, vemos que la banca múltiple que se situaba en 18% ha recuperado de niveles de 5% hasta ubicarse hasta 12%. Hay algunos bancos que les ha ido mejor por la cartera que tienen, es decir, en dónde se ubica su cartera y de qué manera la están diversificando. Es el caso de Interbank, o sea, IFC, que ha tenido una rentabilidad mayor. De hecho, ha sido uno de los que más cayó, pero se recuperó con mayor rapidez. Hemos visto también que el ratio provisiones sobre créditos atrasados ha empezado a recuperarse. El ratio provisiones sobre créditos atrasados lo que involucra es las provisiones que están estimando los bancos para créditos en situación de vencidos o cobranza judicial. Es decir, cuando esto aumenta, quiere decir que ellos estiman que va a haber más pérdidas. Entonces, dedican más dinero para provisionar las posibles pérdidas que vayan a tener. Cuando la morosidad sube, tus provisiones van a subir, porque tú estimas que más gente va a dejar de pagar. Entonces, para eso tienes que dejar más dinero ahí, en caso de que no te paguen, cosa que no pierdes. De todas maneras estás perdiendo, porque hay un cash ahí, un efectivo que no estás usando, que lo estás dejando como provisiones. Entonces, mientras más baja esto, el ratio de provisiones y créditos atrasados, más efectivo tiene el banco para poder usarlo y rentabilizarlo, prestarlo, por ejemplo.
Entonces, la rentabilidad de la banca múltiple ha comenzado a recuperarse junto con los principales bancos, estos son los bancos principales de BBVA, BCP, Scotia e Interbank, desde los niveles mínimos tocados en el inicio del 2021. Ahora, no corresponde a los mínimos de la pandemia porque básicamente esta rentabilidad baja se da por el tema de los préstamos reactivas. Son préstamos que no dan margen a los principales bancos, que son buenos para la economía, pero para el margen bancario no son tan buenos porque no les permiten tener mayores ganancias. Entonces, eso es lo que hizo, lo que votó el ROE, la utilidad a esos niveles, ¿no? Y bueno, las previsiones sobre créditos ya habían caído desde el inicio del 2020. Perdón, ya habían subido desde el inicio del 2020, siendo Interbank una cartera que es más fundamentalmente retail, subió con mayor medida. Otras mediciones importantes para el sector de la banca. Bueno, la morosidad que les comenté, en el caso de esta morosidad subió con bastante fuerza del 2020 hasta el 2021 y ya ha empezado a situarse a niveles cercanos de los niveles prepandemia, con la excepción de Scotiabank que se mantiene fuera de la banca múltiple. La banca múltiple es en 3.6, la mayor parte de los bancos grandes está por debajo, siendo BBVA 3.26 y en el caso de BCP y Interbank entre 3 y 3.03. ¿No? Los otros tres gráficos están normalizados para ver el crecimiento. El gráfico inferior derecha podemos ver el margen financiero neto. Acá podemos ver el crecimiento que ha tenido, el margen que están ganando las empresas. Hemos visto la caída tan fuerte que tuvieron en el 2020 por las menores ganancias, por la menor rentabilidad, por el menor crecimiento, bueno, por la caída económica que hemos observado, y cómo estos han llegado a niveles prepandemia y han estado recuperando a mediados del año 2021, siendo uno de los principales subir Interbank, ¿no? Dentro del crecimiento de activos y pasivos totales, que también indica más o menos el crecimiento que está teniendo el banco frente a la caída que tuvieron en el 2020, hemos visto que muchos de ellos han empezado a recuperar con mayor velocidad. Uno de estos es nuevamente Interbank. Entonces, estamos viendo que a niveles de morosidad, quien maneja mejor su calidad crediticia está siendo Interbank. Vemos que su margen financiero, quien está captando más nuevamente es Interbank. Entonces, ese es uno de los principales bancos que mejor están saliendo de la pandemia, ¿no? Que más están recuperando. Entonces, en ese sentido, estamos recomendando IFS, que de hecho es una acción relativamente cara, hemos subido un poco. Las métricas financieras de la compañía muestran que la empresa está creciendo a mayor velocidad, dado los estados financieros que hemos estado revisando y las ganancias que tienen, el margen financiero, bueno, las previsiones que hemos visto que han estado cayendo, el ROE que también ha comenzado a subir. Hemos visto también que avanza rápidamente su portafolio retail, ha reducido provisiones a mayor velocidad, lo que le da más espacio para generar rentabilidad. Es una acción que está relativamente cara. ¿Cuál es la recomendación aquí a nivel técnico? A nivel técnico estamos recomendando, por el momento, no entrar porque hay una caída técnica que es muy probable que ocurra, que podría botar la acción un 10% abajo. Esto en varios días negativos del equity a nivel mundial. La BBL ha estado aguantando bastante bien, pero de todas maneras debe haber una rentabilidad negativa en los próximos días. Igual el Fear and Greed, que es el indicador de abajo, indica que todavía hay mayor apreciación por la acción. Las subidas son con más volumen que las caídas, lo cual indica que es bastante bueno para la acción. Entonces, en el caso de que la acción caiga, nosotros podemos ver un crecimiento que podría llegar a niveles de $35 la acción. Vemos un upside a niveles actuales, en el caso de que deseen entrar, pero es probable que pueda tener una reducción antes de crecer. En el caso de que cumpla la caída de 10%, subiría alrededor de 25 o 24%. Entonces, este sería el upside final, digamos. Es posible que haya esta caída. En el caso de que no se ejecute, vemos un upside de 10%. A niveles de múltiplos, vemos que, bueno, Intercorp se sitúa relativamente por debajo que sus competidoras, tanto en PER, que es precio sobre utilidad neta, tanto en el precio sobre el patrimonio como el precio sobre las ventas. Entonces, eso con respecto al sector bancario. El sector retail, ¿cómo ha subido el sector retail que también le ha ido? Vemos uno de los principales sectores impactados, en el caso de los restaurantes. El nivel de los restaurantes, que se situaba cerca de un índice de más o menos 170, llegó a caer hasta 15. Es decir, que la producción del subsector restaurantes casi desaparece entre marzo y abril. Fue un golpe súper fuerte porque, bueno, toda la economía estaba cerrada, entonces no había restaurantes abiertos y tampoco había políticas para que puedan haber envíos o deliveries, como ahora son tan conocidos. En el inicio de la pandemia no era tanto así, no era tan generalizado y había pocas páginas que estaban digitalizadas, entonces no había forma de pedir
productos por medio de tu celular como lo hay ahora, ¿no? Desde el inicio de la pandemia cerró el 50% de los restaurantes a nivel local, quedando solamente 100.000 abiertos, que suena que es un montón, pero dentro de todo muchos de ellos han estado con riesgo de quiebra y han reducido bastante la producción y en general los espacios que tienen para vender, ¿no? Porque de hecho los aforos, incluso después del impacto de la pandemia, del punto más álgido en abril, igual los aforos nunca llegaron al 100%. Entonces, aún así hemos visto un crecimiento bastante fuerte dentro de la segunda mitad del 2020 y la segunda mitad del 2021. Hemos visto un crecimiento porque, bueno, la gente no era que no tuviese tanto dinero, digamos, es más que no tenían dónde gastarlo, es más, es un poco el efecto que hemos visto en el sector de consumo, lo direccionaba hacia otros sectores, ¿no? Sector salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos de estos ahorros que hemos visto, que se han mantenido, han empezado a recuperar y han empezado a expandir el gasto dentro del sector consumo y los aforos llegando a nivel de 100% nuevamente en centros comerciales. Entonces, ahora únicamente está 7% por debajo del inicio de la pandemia, cuando estuvo 17% abajo en mediados de 2021 y 95% abajo en el punto más duro de la pandemia. Entonces, hay una recuperación bastante fuerte que para un sector tan golpeado era difícil pensar que pudiera llegar a niveles prepandemia, ¿no? Incluso cuando todavía estamos sintiendo estragos de la pandemia al día de hoy. La evolución mensual de la producción subsector restaurantes es el gráfico de abajo. Acá podemos ver que en 2019 subió 4.8%, que es numeritos que están arriba de las barras. El sector en el 2020 cayó 47% respecto al año anterior y hemos visto una subida del 50% en el 2021 que todavía no llega a niveles prepandemia, pero que de todas maneras nos sitúa en una mejor manera como para poder continuar con el crecimiento dentro del sector, ¿no? De hecho, si vemos el avance de la tasa, de hecho es mucho menor cada vez, que se entiende porque el golpe cada vez es menor, entonces hay menos que recuperar, pero dentro de todo, bueno, la última medida que ha salido, que es el día de ayer, es que se ha revertido el toque de queda, y lo que va a permitir pues una mucha mayor afluencia dentro del sector, y creemos que esto podría cambiar un poco la tendencia dentro del sector, que es uno de los cambios que hicimos en la presentación, justamente por esta medida, ¿no? Y hay una acción que se va a ver beneficiada y se vio beneficiada el día de ayer también, que les voy a comentar en un momento. Ahora, para ver un tema que es muy importante en el sector consumo es el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque como les comenté al principio, de hecho la inflación es una medida que lo que hace es encarecer los bienes. Entonces, cuando encarecen los bienes, cuando tú lo compras, te va a costar más caro. Si la inflación de un producto sube 50% de valía un sol, ahora te va a valer un sol 50. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sector en particular? El sector consumo, si bien es relativamente inelástico porque la gente tiene que comprar alimentos, y en general bienes de consumo como vestimentas, cuidado de salud, bueno, hay espacio de esparcimiento que también, muebles, alimentos y bebidas y alquileres de viviendas, igual el hecho de que se encarezca va a hacer que el consumo aún así baje relativamente, ¿no? O que sea más volátil a posibles cambios de una marca a otra marca por tema de precios, porque todo sube. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el sector más importante, más fuerte que ha generado la incidencia dentro de la inflación? ¿Cuál es el sector que más mueve la inflación? Alimentos y bebidas. Dentro de este sector está lo que les comentaba, los precios de los commodities a nivel internacional que nosotros no podemos afectar, ¿no? O que nosotros no los manejamos. En el gráfico de abajo podemos ver la variación interanual de la inflación, es decir, la parte de arriba es qué tanto peso tiene y la segunda es cuánto se ha movido. Ahora, el año es 2021. En el año 2021, el alquiler de viviendas subió 13.27%, alimentos y bebidas 7.97%, pero dado que el peso es 38%, pues al final ha sido esta la razón de la inflación tan elevada, ¿no? Ahora, unos datos a nivel macroeconómico mundial, el índice de precios de la FAO ha llegado en septiembre del 2017 a su punto más alto de una década, subiendo más del 33%. Sin embargo, en el 2021 ya hemos visto nuevos aumentos de precios récord, con el precio del trigo subiéndose 41%, mientras que el maíz subió 38% versus esos máximos. Ahora, esto incluso con niveles de producción en récords históricos, después de una recuperación desde el punto más duro de la pandemia, ¿no? Esto se da gracias a la sobredemanda de 1.8%, con una demanda global de 2.811 millones de toneladas, mientras que la oferta se encuentra en 2.800 millones de toneladas. Entonces, este imbalance, o bueno, este quiebre de la demanda-oferta, hace que la inflación siga subiendo porque hay más demanda que oferta, la gente quiere más de lo que existe.
Entonces, esto con respecto al sector retail. Ahora, ¿qué recomendamos acá? Estamos recomendando Bacus. Entonces, voy a comentarles un poquito por qué. El consumo de alcohol en el mundo durante la pandemia, estos son unos gráficos que hemos sacado en general de la OCDE, de fuentes bueno, reguladas o importantes, relativamente bueno, bastante más importantes. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál fue el impacto del COVID en el consumo de alcohol? 36% aumentó el consumo de alcohol en el 2020, 22% lo redujo y 42% no reportó cambios. Es natural pensar que el consumo de alcohol iba a bajar porque son menos los espacios. Incluso dentro de los resultados de Bacus de la memoria, estos dijeron que el 85% de las ocasiones de socialización en el 2020 se mantuvieron cerradas. ¿Por qué? Porque no había bares, porque no había discotecas, porque había muchos establecimientos donde se daban el consumo de alcohol generalizado y ahora estaban cerrados. Entonces, este 85% de ocasiones públicas de socialización se mantuvieron cerradas. Y aún así, el consumo de alcohol a nivel mundial hemos visto que se ha incrementado 36%, menos el consumo reducido a 22%, tenemos un 14% de subida, ¿no? Más o menos de esa manera se podría ver. Ahora, ¿cuáles son los consumos de alcohol per cápita, litros por alcohol puro al año? Dentro de los principales tenemos Argentina, Chile, Perú. Para Latinoamérica somos un país que consume bastante alcohol en la región. Y bueno, ¿cómo se explica esto? Que bajó bastante en las ocasiones de socialización y aún así el consumo de alcohol pudo haber aumentado. Esto porque la pandemia transformó hábitos de consumo alrededor del mundo. La necesidad de buscar nuevas formas de entretenimiento en medio del encierro elevó el nivel de consumo de alcohol en el mundo. Entonces, dentro de todo, hubo nuevas formas en las que la gente buscaba tener mayor consumo de alcohol, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta esto a Bacus? Nosotros vemos que Bacus está en una tendencia positiva, recuperando desde sus mínimos que vimos en 2021. Bueno, de hecho, cayó a nivel de la pandemia lentamente porque pudieron sostener dentro de todo el tema de la demanda, porque como vemos, al final no cayó tanto, incluso subió. Ahora, hay un tema importante con Bacus, es que, de hecho, en la pandemia con el cierre, el 90% que es alcohol y el 10% que es aguas, el 90% cerró, o por lo menos estuvo únicamente en mantenimiento entre abril y mayo, y únicamente vendían inventarios, que no fue suficiente como para que aguante durante toda la cuarentena, pero aún así pudo reducir bastante el apalancamiento y permitir que la empresa continúe funcionando. Ese fue el impacto más duro que tuvo Bacus y que lo observamos en los resultados trimestrales, es el tercer trimestre, el cuarto trimestre, la razón por la cual vimos que tocaba mínimos de 17 soles la acción, Bacus I1, la acción de inversión. Hemos visto que llegó a esos niveles nuevamente en el 2021, porque de todas maneras, esto fue un impacto que fue generalizado para la BBL, por el tema político que les comenté antes. Pero vemos que ya está una tendencia alcista y que puede marcar una recuperación de 12.3%, con un upside, ese 12.3% a nivel trimestral, y un upside anual de 40% que podría situarlo a niveles de 28 soles la acción. ¿De qué depende esta subida? Incluso podría ser un poquito mayor. Esta subida depende de que el consumo de alcohol llegue a niveles prepandemia y supere los niveles prepandemia en este segundo y tercer trimestre del 2022. Hemos visto que hay una recuperación bastante fuerte de las variables macroeconómicas que genera que el consumo sea mayor. Ahora, en el caso de Bacus también dependen un poco de la inflación, pero un gráfico que no llega a comentarles aquí, esto retrocede un poquito, es que dentro de las divisiones de consumo, el sector que menos peso tiene dentro de esta subida de la inflación ha sido el sector de bebidas alcohólicas y tabaco, que es 1.143%. Entonces, es dentro del sector de consumo lo que menos se ha visto impactado, lo cual termina siendo bastante positivo porque va a impactarle menos a Bacus que en general las demás acciones, esta subida de la inflación, ¿no? Como si le ha afectado el licor, por ejemplo, o le está afectando también el retail, junto con sectores comerciales, que es un sector en particular que ve el retail por lo diversificada que está, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido vemos la recuperación de Bacus. Ahora, justamente estas proyecciones han cambiado un poco a raíz de que hemos salido bueno, de que se ha abolido, se ha sacado el toque de queda que teníamos, que de hecho va a mejorar bastante el rendimiento y hemos visto bastantes rezagos
cada vez que salíamos de una cuarentena, el crecimiento llegaba a niveles superiores a los que eran anteriormente. Creemos que podría ser lo mismo, que eventualmente beneficiaría bastante a bancos. Ahora, los múltiplos marcan que igual la empresa está por debajo de sus pares. Si continúa la tendencia positiva, podría tomar 12% en la siguiente resistencia, que sería a nivel trimestral, ¿no? Y de ahí 40% para nivel anual, si es que consideramos, y esto únicamente, si es que vemos que el impacto de la pandemia llega a ser, o sea, nunca llega a ser más alto si no se mantiene a estos niveles o menor. Eso pensando que no va a haber variantes más duras de lo que han sido las variantes pasadas, ¿no? Que de por sí pueden haber nuevas, pero que van a ser cada vez menos, menos duras, menos letales. Pueden ser más contagiosas, pero menos letales, que es lo más importante. Otro sector importante dentro de nuestra economía, aparte del sector banca, el sector retail, es el sector de electricidad. Es un sector que les comenté, no ha tenido mucho movimiento, ha sido bastante tranquilo. Dentro de la principal variable y una de las principales variables para determinar el crecimiento económico de un país es la producción de, la generación eléctrica, ¿no? O sea, cuánta electricidad está tomando el mercado, porque se necesita electricidad para básicamente todo, ¿no? Para todo sector. La producción eléctrica se encuentra ya a niveles prepandemia por la recuperación del sector minero, que demanda una buena parte de esta producción. El sector de utilities no se ha visto impactado por mayores gastos de la inflación, porque es inelástico, la gente vuelve a consumir electricidad y no puedes cambiar de concesionaria, entonces tienes que pagar lo que te dicen que pagues. Entonces, en ese sentido, es que es inelástico, no le afecta a la inflación, es relativamente, o sea, puede aguantar defensivamente eso. Sin embargo, la producción de la industria, a pesar de que ha continuado subiendo en el 2021, vemos que hay drivers negativos. Si bien económicamente estamos muy bien porque la producción sube, hay drivers que pueden afectar negativamente a este crecimiento, a estas empresas en particular. Uno de los temas importantes es la sobreoferta. La sobreoferta eléctrica que hemos visto desde niveles del 2019, en el cual se encontraba en 5%, es decir, 5% más oferta que demanda. Ahora, esto lo voy a comentar con las siguientes tablas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la producción energética del 2020 se ha incrementado en 2%, mientras que la demanda energética ha aumentado únicamente en 0.9%, lo cual al final va a generar que haya una sobreoferta mayor, porque cada vez hay mayor oferta y cada vez más que la demanda, digamos, está avanzando más que la demanda. Entonces, eso hace que en general el margen sea más negativo. Por otro lado, el costo marginal del precio de la barra de energía también ha subido, el costo marginal, ¿no? El precio está mantenido casi igual, porque la generación tiene casi el mismo costo. Pero el costo marginal propiamente de hacer cada barra de energía es más elevado. ¿Por qué? Porque para generar la barra de energía tú tienes que incurrir en varios costos que son fijos o variables. Uno de los costos variables que tenemos es justamente el de los commodities. Ahí se encuentra la subida de los precios del gas y del petróleo. Creo que ha sido pasado a gasto fijo en los últimos trimestres. Pero dentro de todo es algo que se ve impactado dentro del margen que ellos tienen. Si tenemos el precio menos el costo, tenemos las ventas netas que van a tener las empresas eléctricas. Mientras menor sea esto, quiere decir que menos margen van a tener, menos van a poder captar de lo que están vendiendo. Hemos visto un impacto rezagado también de los mayores protocolos de salud, pero es en general afectado a la industria a nivel internacional también, ¿no? Protocolos que son evaluados por la industria minera, foros, para el sector eléctrico, en general para todo lo que es industria. El mayor impacto ha sido el tema de la subida del gas y del petróleo, que es un commodity, un insumo requerido para poder generar electricidad, en el caso de gran parte de nuestro, del SEIN, o bueno, de nuestro mercado eléctrico, ¿no? Con excepción de las renovables. Ok, ahora un poco para comentarles acerca de los principales actores, así como hablábamos de bancos, acá estamos hablando de empresas generadoras de electricidad, Electroperú, Energeneración, Enersur, que antes era Enersur, ahora es Engie, y Calpa. Calpa y Electroperú, Calpa Generación, y Electroperú no son empresas que coticen, pero son empresas que, bueno, corresponden a son de las que tienen mayor producción a nivel local, ¿no? Entonces, más o menos para comentarles desde lo más duro de la pandemia, en donde todo cayó justamente porque cerraron las fábricas, o bueno, cerraron las plantas, hemos visto una recuperación mucho más potente en el caso de Engie, que se ha recuperado, ha caído en 2021 por temas climáticos, sobre todo térmica, Engie, y ha empezado a subir nuevamente, situándose casi 300% por arriba de su nivel más bajo en el 2020. Y eso quiere decir, a pesar de que el crecimiento sea más alto, uno tiene la duda de que si esto corresponde a que es porque ha caído mucho más o cuál es el porcentaje que tiene dentro de la generación eléctrica total. La participación de generación a diciembre del 2021
ya la está liderando Engie, con un 24%. Bueno, es dentro, o sea, dentro del mercado comparándola con el de generación. De hecho, Calpa sigue en 30%, pero después viene Engie, que está en 24%. Luego tenemos Electroperú, que no cotiza en 23%, y la otra competidora dentro del mercado, que es Enel, está en 22%. Entonces hemos visto que esta recuperación le ha permitido situarse por encima de Enel Generación. Ahora, la generación eléctrica, bueno, cayó durante la pandemia. La generación termoeléctrica, que es Engie, 75% de esto, es termoeléctrico, y el otro que es hidroeléctrico, en represas, ¿no? Entonces, en el caso de Engie, esta que es principalmente termoeléctrica, ha tenido este sector mucho más subida que el hidroeléctrico. Si lo comparamos en la variación de gigawatts producidos, hidroeléctricas ha subido 4%, mientras que la termoeléctrica es 19%, y renovables 6%. Entonces, esto indica que, por temas climáticos, que es una de las razones por las cuales un grupo produce más que otro, ha sido más beneficioso para Engie. Es por esto que recomendamos Engie dentro de todo. Le damos un upside de 25%. Es una acción que ha tenido una rentabilidad positiva desde mediados del 2021, que ha captado ya una tendencia alcista. Vemos que en el corto plazo podría llegar a 5.8% en el primer trimestre, justamente trimestralmente, como lo comparamos anteriormente, Abacus, pero para nivel anual 25%, incluyendo el dividendo. Esta recuperación tendría que ver no solamente el dividendo, sino también una recuperación de los márgenes. Ahora, de hecho, es una industria que no recomendamos tanto, recomendamos más banca por tema de la subida de tasas, que va a continuar en estos próximos meses a nivel local. Estamos recomendando más consumo, justamente por la nueva medida, que ha cambiado un poco las proyecciones. Electricidad no tanto, porque no hay tanto espacio. Ahora, si bien Engie tiene un upside del 25%, es que estamos calculando un 6-7% de dividendos, es decir, 17% a nivel de capital como precio. Y bueno, básicamente sigue mostrando un upside mejor que el del sector, porque ha caído más a mayor velocidad. Entonces, eso también ha marcado que tenga un mayor upside. Vemos que el RSI todavía, bueno, está en compra, pero todavía no marca venta. Y vemos que el Fear and Greed es positivo, que es un indicador de las subidas más fuertes con mayor volumen que las caídas. Entonces, dentro de todo, es una acción que podría tener un crecimiento más elevado que la industria. Sector construcción, destacamos dentro del sector construcción, bueno, dentro de los principales proyectos está la línea 2 del Metro de Lima, que a octubre estaba con un avance del 40% según Citran. Para el periodo 2021-2023, Proinversión ha proyectado una cartera de 8.3 mil millones de dólares. Ahora, no es que todas estas concesiones sean nuevas. Pasa que estas concesiones, muchas de estas ya estaban establecidas en periodos pasados. Entonces, más bien, en vez de ver más concesiones, lo que hemos visto es que muchas han rezagado, se han pateado del 2021 al 2022. Entonces, esto de acá es lo que involucra que no va a haber un crecimiento tan fuerte dentro de la inversión como podría, porque mucho de esto es un crecimiento que debería haber estado ya en el 2021. Por ejemplo, es el caso de Mina Justa, que empezó a producir entre julio y agosto. Voy a hablar un poquito de minería, voy a hablar de Minsur, pero se pronosticaba que podría estar meses antes, que podría estar a inicios del 2021, ¿no? El efecto de la pandemia ha impactado un poco, el efecto político también ha sido importante para empujar las concesiones y patearlas un año más. Entonces, eso ha sido también lo que ha permitido que la inversión no sea tan elevada, la inversión privada no sea tan elevada como pudiera haber llegado a ser, ¿no? Un poco la inversión propiamente a nivel local, hemos visto que la inversión privada ha crecido 14.3% en el periodo comprendido entre enero y septiembre del 2021. Para el 2021 la inversión privada se estima más o menos en alrededor de 36%, mucho más elevada que el 2020. Acá dentro de esto vemos está la inversión minera sobre todo, que se vio impulsada en el primer semestre justamente por el tema de los mayores precios de los commodities que llegaron a máximos históricos, cobre máximo de la última década, como Gabriela. Lo mismo pasó con el zinc, que son los metales industriales más importantes, aluminio y estaño. Entonces, bueno, y hierro. Entonces, básicamente esta es la principal subida que hemos visto en la inversión privada. Dentro de la inversión pública, básicamente para poder constar inversiones en el sector salud, en el sector educación, en todo lo que perdimos en el 2020, básicamente, ¿no? Bueno, se espera que las menores expectativas empresariales desaceleren la inversión privada durante el último trimestre del año. El efecto que se va a mantener a lo largo del 2022, como vemos, las proyecciones del BCR indican que la inversión privada va a estar en cero para el 2022. No va a haber ni siquiera el sector minero o de los demás sectores, no va a haber un mayor crecimiento que el que hemos visto a nivel del 2021. O sea, nada especialmente nuevo a lo que ya se había estimado.
Entonces, esto es algo que de hecho va a golpearnos un poco. La inversión pública sí va a subir, alrededor de 4.5%, pero nuevamente acá está un poco la reconstrucción del norte, que vamos a hablar también un poco más adelante sobre la acción que vamos a recomendar. Y bueno, desembolsos que han sido para la ejecución de obras de transporte, de educación, de saneamiento y actividades de reconstrucción, básicamente, que todavía no acaban, ¿no? Ahora, ¿cuál es la variable más importante de construcción? Porque vimos que esto fue lo que más creció, el despacho local de cementos, que ha llegado a toneladas métricas de 12 millones, o sea, 1 millón mensual. Hemos visto 12 millones para el 2021, un nivel histórico en el despacho de cemento que nosotros hemos tenido, despacho local para Perú, con una variación que ha sido del 40%, cuando había caído 10% en el 2020, ¿no? Con niveles mínimos en marzo y abril. Entonces, esta recuperación ha sido básicamente bueno, en un punto por la pandemia, que ha hecho que muchas de las personas involucran mayor gasto en mantenimiento de sus hogares, en recuperación de sus hogares, ¿no? Que ha sido lo principal. Bueno, de hecho, en impacto público sí hemos visto obras que involucran nuevamente hospitales, colegios, todo lo que ha sido afectado por el tema de la pandemia, por ahí ha entrado también inversión. Ejecución del gasto público, que es una variable muy importante para identificar la inversión pública en el corto y mediano plazo. Acá estamos viendo que para el 2020, la ejecución del gasto público ha sido mucho menor de lo esperado. Si bien 2021 ha sido el año de lo que podríamos llamar la incertidumbre política, esta incertidumbre ya venía desde años atrás, desde el gobierno de PPK, ¿no? Es por eso que el nivel de ejecución ha sido siempre menor. De 88 pasamos a 86, 85, 85, 85, y ya a nivel del 2020 hemos visto un impacto mucho menor, que también se ha visto golpeado por la pandemia, pero que también está ahí dentro también la incertidumbre política que sí nos ha venido afectando con mayor fuerza. Si bien el gasto público como tal se pronosticaba mayor, la ejecución ha sido mucho menor. Y esto es algo importante porque, bueno, involucra la inversión pública y involucra también cómo vamos a avanzar de acá adelante. Para el 2021-2022, esta medición debería mantenerse relativamente parecida. Poco probable que llegue a niveles sobre el 80% por la incertidumbre que hemos vivido durante el 2021. De hecho, va a aumentar porque el 2020 fue el año del mayor golpe de la pandemia, pero llegar a niveles de 88 o 86, 88 que estábamos acostumbrados antes va a ser difícil. Esto va a hacer que los despachos de cemento y que genera el consumo a nivel de construcción sea menor o no sea tan alto como pudiera, ¿no? Dentro de esto estamos recomendando a la acción de cemento Pacasmayo que podría tener un upside de 16.5%. A nivel anual vemos una tendencia positiva. Ha tocado este soporte de la línea roja, que es una tendencia alcista, 4 veces. No, 3 veces, casi 4. Entonces, esto ya marca que se comporta como un soporte, porque lo ha respetado 3 veces. Vemos un Williams, que es un indicador que te involucra que tan barata está la acción, que ya indica compra. Si bien, por ejemplo, IFS esperábamos que caiga un poco, en Bacus vemos que está en medio de una tendencia de compra. Veíamos para el sector de Engie que también estaba en una tendencia en la cual podría recuperar un poco. En el caso de Pacasmayo está indicando compra fuerte. Si tuviera que recomendar que una acción se compre una acción a nivel en estos próximos días, sería Pacasmayo, que es la que más señales de compra ha dado. Ahora, es 16% únicamente el upside anual, entonces yo esperaría que la mayor parte de este upside sea tomado entre el primer y segundo trimestre. Y bueno, el segundo semestre vamos a ver un poco más acelerado, dependiendo un poco de cómo va la incertidumbre política, ¿no? Entonces, dentro de todo, la inversión pública va a continuar, es básicamente infraestructura en reconstrucción del norte. Bueno, de acuerdo con el pacto que hemos tenido con el Reino Unido, está avanzando de manera autónoma frente al tema político, entonces digamos que es algo que menos va a impactar a Pacasmayo. Algo que les ha afectado y que por la razón por la cual no subió tanto como una SEM es porque ellos han tenido márgenes más débiles. ¿Por qué? Porque frente a los mayores despachos de cemento, a la mayor demanda, ellos han tenido que importar clinker. Y el clinker es básicamente lo que necesitan para hacer cemento. El clinker, como es un commodity, sube de precios con el tema de la pandemia. Entonces, esto ha hecho que Pacasmayo, que depende más de la importación que una SEM, que es mucho más grande en tamaño, ellos podían producir su clinker, en el caso de Pacasmayo no. Entonces, eso impactó en los márgenes porque tenían que importar más a un precio más caro. Eso hizo que los márgenes cayeran de Pacasmayo, básicamente. Entonces, vemos una normalización del sector y de los commodities, dado que, bueno, la inflación debería estar rezagada o por lo menos caer por los aumentos de las tasas de los bancos centrales a nivel mundial. Que lo que va a hacer es acelerar un poco la economía, ¿no? También. Y eso va a generar que los márgenes de Pacasmayo pudieran ser mejores, porque el clinker va a bajar de precio. Y además tienen una nueva inversión de 90 millones que hicieron para una planta de clinker. Entonces, es una expansión dentro de su planta, ¿no?
para producir más clinker, lo que va a hacer es que mejoren los márgenes de la compañía también. Entonces, eso a nivel del primer semestre podría beneficiar a la acción. Por último, el sector minero. Dentro del sector minero hemos visto el driver positivo más fuerte que ha sido el precio internacional del cobre. Ha llegado a un máximo nuevamente de 10 años de $4.61 la libra. Hemos visto una inversión privada que ha sido bastante potente para el 2021. La inversión privada minera ha sido de 22.5%, recuperando casi todo lo perdido en el 2020. Al 2022 recuperaría ya todo. Hemos visto un crecimiento que ha sido impactado básicamente en el transcurso del año pasado por la alta demanda de China, que es el principal consumidor de cobre, más del 50%, así como el creciente optimismo de la recuperación económica. En general ha sido mejor, dado que la nueva variante de la Omicron ha sido tan dura, ¿no? O por lo menos en un momento no es tan dura. Entonces, ¿qué es lo que impactó acá? Principalmente la entrada en operaciones de mina justa, que la empresa ya registró la producción desde julio, pero recién ha vendido el cuarto trimestre. La ampliación de Toromocho, para el 2022 se estima que la producción de minería metálica subiría en 5.9% por mayor producción de Toromocho y plena producción de mina justa, las Bambas y la Constancia. La Bamba, bueno, que ha tenido de hecho bastante volatilidad en estas últimas semanas, es decir, la obra, porque no cotiza en Perú, pero bueno, de hecho también algo positivo va a ser la entrada en operaciones de Quellaveco. Entonces, de hecho, la inversión minera podría irle bien en el 2022, como tal, como cantidad. Como precio, sí podemos ver que el precio del cobre debería de reducirse en los próximos meses. ¿Por qué? Porque China no está creciendo al ritmo que se esperaba. Ellos, a diferencia del mundo, no están subiendo tasas, están bajándolas. ¿Por qué? Porque la economía china no está creciendo al nivel esperado. Y hay mucha mayor incertidumbre sobre cómo avanzaría después de, bueno, de la quiebra que tuvo Evergrande. Entonces, dentro de todo, es una economía que crecía a pasos agigantados antes de la pandemia, y que probablemente está desacelerándose un poco, lo que haría que se demande menos commodities. Y nuevamente, el tema de los aumentos de las tasas impacta negativamente en los minerales y en el crecimiento económico. Pronósticos de Wall Street para el oro y el cobre, ambos cayendo para este año. En el caso del oro, porque de hecho, cuando la Fed aumenta la tasa, lo que hace es hacer que haya menos dinero en la economía. Y cuando hay menos dinero, la oferta termina siendo menor. Esto hace que el precio del bien sea mayor. Entonces, cuando hay menos dólares, el dólar sube. En el caso de la Fed, cuando aumenta la tasa, lo que hace es que el dólar termina subiendo, ¿no? Entonces, cuando el dólar sube, comparativamente con el oro, el precio del oro cae. ¿Por qué? Porque el oro está cotizado en relación al dólar. Entonces, cualquier aumento del precio del dólar va a hacer que el oro sea menos atractivo, porque va a ser más costoso. Entonces, básicamente esa es la razón por la cual el oro cae cuando la Fed sube la tasa. Y a la vez, como comenté antes, los metales industriales caen cuando las tasas de los bancos centrales aumentan porque reducen el crecimiento económico. Y a la vez, muchas empresas dentro de los sectores de las grandes temáticas como autos eléctricos o nuevos semiconductores, entre la nueva disputa comercial entre Estados Unidos y China por quién va a tomar el crecimiento de los semiconductores en el mediano plazo, después de Taiwán, que es el principal productor ahorita. Bueno, y energías renovables, estas tres temáticas principales requieren de una gran cantidad de semiconductores, las tres. Y eso hace que bueno, los semiconductores requieren de chips que necesitan conductores de cobre por el tema de la electricidad, ¿no? Entonces, esto es lo que hace es que cuando estas temáticas subían en el 2020, vemos subidas muy potentes de los precios de estos minerales, de los minerales industriales. Pero ahora que estamos viendo una desaceleración de estos sectores y de que estas empresas van a poder apalancarse a una tasa más elevada, es que vemos que va a ser menos atractivo. Las empresas chiquitas, que eran de autos eléctricos o de energías renovables, paneles solares, van a costarles más endeudarse. Y si todavía no tenían rentabilidades, utilidades positivas, va a ser mucho más difícil que puedan generar mayores crecimientos de ventas. Entonces, eso a la larga afecta negativamente tanto al oro como al cobre. Ahora, otro tema importante o driver importante en el precio del cobre son los inventarios a nivel mundial. Los inventarios es la tenencia que hay del metal, del cobre, a nivel Londres, a nivel Shanghái y a nivel COMEX. Esos son los tres principales mercados de cobre. El de Londres, el de Shanghái, el de COMEX, que es básicamente América, Estados Unidos, Shanghái, que es el principal ahorita demandante de cobre, es más del 50%, y Londres, que históricamente ha sido, digamos, el más importante de antes. Pero bueno, esos son los tres principales mercados. Las tenencias de cobre fueron muy altas en los principales meses del 2020 porque nadie producía nada. Entonces, no se producía nada, los inventarios eran muy elevados. Conforme la economía fue creciendo y dinamizándose, vemos que los inventarios comenzaban a caer. Y bueno, estamos en niveles mínimos. Es la razón por la cual los precios de los commodities han subido tanto, porque los inventarios son menos, entonces hay menos
inventarios o menos, menos commodities para comprar dentro de los mercados, que son estos que les comentaba. Entonces, esto es lo que hizo que el precio de estos bienes aumentara. Sin embargo, cuando se desacelera la economía, nuevamente, los inventarios tienden a subir, lo que tiende a impactar negativamente a los precios de los materiales, commodities, lo que va a terminar haciendo que el precio del cobre termine por caer, por reducirse en este año. Ahora, más o menos, ¿cómo lee el sector minero? De hecho, ha tenido meses muy positivos comparativamente. Si vemos el gráfico primero, abril y mayo, pues crecimiento 80% porque cayeron en ese nivel en el 2020, pero dentro de todo no han subido tanto. ¿Por qué? Porque el PBI minero, dentro de todo, involucra precio y cantidad. Y si bien el precio estaba muy fuerte, la cantidad todavía no. Nos demoramos bastante en recuperar la producción de bienes materiales, de bienes minerales, que recién se recuperó el último trimestre. Ya estamos sobre niveles prepandemia, de hecho, pero demoró bastante y ha sido un crecimiento bastante lento a comparación de otros sectores que recuperaron mucho más rápido como construcción. Entonces, tenemos un rendimiento de metales que han sido negativo. La producción de los principales metales cobre, oro y plata se mantuvieron bajos, mientras que zinc, molibdeno y estaño, que son producidos en menor cantidad, subieron. Los metales industriales que continúan con inventarios son relativamente bajos por mayores costos energéticos en las fundiciones del primer trimestre. Esta es una de las razones también por la cual los metales tenían inventarios bajos y precios altos, porque producir el metal, la barra del metal, el lingote era más caro, porque las fundiciones se manejan a base de petróleo y gas, ¿no? A nivel mundial. China tiene casi todo lo que exportamos, el 50% de cobre se vaya, ellos manufacturan el metal, ¿no? Para hacer lingotes de metal necesitan de energía y hidrocarburos, y como estos subían de precio, pues al final aumentaba también el precio de los commodities de manera directa. Ahora, bueno, y es por eso que también subían a raíz del aumento de los precios de los materiales. Que de hecho, los precios de los hidrocarburos se mantienen elevados. El petróleo WTI está sobre $80, el Brent. Entonces, esto hace que también sea más caro. Entonces, hay drivers positivos y negativos. Es un sector que es bien volátil ahora. Y hemos visto una recuperación bastante fuerte de muchas productoras. Minsur, que se ha duplicado por el tema de mira justa, Cerro Verde, que se ha duplicado también desde sus puntos desde el año pasado. Hemos visto variaciones bien positivas. ¿Por qué? Porque han llegado a los niveles de producción desde niveles de prepandemia e incluso han superado estos. Entonces, básicamente esa es la razón por la cual hemos visto que muchos de estos commodities han subido con bastante velocidad, ¿no? Incluso la misma Buenaventura, que estaba en $6 y pico, llegó a estar a 8.6, 8.7, que es como 30%, 40% de sus mínimos. Hemos visto una subida bien rápida de casi todas las acciones, justamente porque llegaron a su nivel prepandemia en producción. Y sumando a un precio de commodities que es más elevado, pues ganaron más. Pero es probable que ganen menos en lo que viene del 2022, porque es probable que los precios que hemos visto en máximos de 10 años no se repitan. Ok, entonces para acabar, que estamos recomendando aquí, Volcan, vemos que si bien es una acción que todavía tiene utilidades negativas, estamos viendo que ha tenido una caída bastante rápida en los últimos días. Ha afectado bastante el tema de la Fed viéndose a una postura un poco más hawkish, lo cual ha hecho que la acción se sitúe en posiciones de compra, en Williams, que es la parte técnica de abajo. Sin embargo, vemos que de todas maneras son indicadores mixtos, porque dentro de la tendencia alcista que vemos, todavía tiene mucho espacio por caer. Y viendo trading envelopes, que indica barrera máxima y barrera mínima, vemos que todavía tiene espacio para caer un poquito. Entonces, nosotros vemos un upside de 19%, pero podría ser mayor si es que la acción llega a 0.625, que es a donde esperamos que podría llegar, caer hasta ese nivel y de ahí empezar a recuperar. Por niveles técnicos y simple y llanamente porque la acción está teniendo una rentabilidad mayor gracias a que la producción sigue elevada, ¿no? Entonces, de hecho va a haber, hay un ajuste a nivel mundial en el tema de los precios de los commodities por la desaceleración económica, pero dentro de todo es un sector que puede beneficiarse en el mediano y largo plazo, sobre todo porque ese tipo de activos también se vio fuertemente impactado por la volatilidad política. Ahora que hemos visto que se ha reducido relativamente en los últimos días del año pasado, porque se reactivó las bambas, es que hemos visto que ha recuperado bastante el sector, ¿no? Podemos ver una caída técnica antes de que comience a apreciarse nuevamente en el año. Entonces, como conclusión, sector banca y sector consumo son los que podrían ser mejores de la inversión desde ya, teniendo en cuenta que IFS es una acción que es relativamente cara en este momento y podría caer un poco antes de subir. El sector retail Bacus ha ido bastante bien, con los dividendos del año podrá tener una rentabilidad superior a la del mercado
con facilidad. Hemos visto la acción de Pacasmayo que está para comprar ahora en un sector que es relativamente tibio, digamos, entonces podríamos esperar una rentabilidad fuerte en el primer y segundo trimestre y, bueno, un estancamiento en el segundo semestre. En el sector eléctrico, Engie con posiciones para comprar ahora en un sector también relativamente suave, que no va a tener expectativas tan potentes, y minería que es todavía igualmente volátil, ¿no? Entonces, invertir a largo plazo, sector banca y consumo, a corto plazo, construcción y energía, y minería únicamente tocando el soporte de 0.625 soles. Eso sería con respecto a la presentación que tenemos para ustedes, y ahora empezaremos con las preguntas. Muchas gracias, César, por la ponencia. Todo ha estado muy claro. Considero que es muy importante iniciar el año tomando en consideración estos datos, estas cifras. Muchas personas están interesadas ya en invertir en el mercado local y esta información es básica y necesaria para que puedan tomar muy buenas decisiones de inversión. Hemos podido ver también cuáles son los sectores que están a nivel prepandemia y cuáles aún no. Esperemos que este año sea de crecimiento, pero sobre todo de estabilidad. Para los clientes que ya están interesados en invertir en el mercado local, comentarles que tenemos una plataforma web súper interactiva en tiempo real. Tenemos acceso a la bolsa local e internacional. Además, para comentarles que somos la SAP que cobra la comisión más baja del mercado. Y sobre todo, nuestro valor agregado es que tenemos el servicio de asesoramiento. Cuando el cliente se le apertura su cuenta, un asesor se va a tratar de contactar para que ahí pueda absolverles todas sus consultas. Ahí dejamos también nuestros números de contacto, también nuestra información. Nos pueden visitar en nuestra página web www.renta4.pe. Ahí está nuestro número de contacto. También nos pueden escribir a contacto@renta4.pe. Y ahora vamos ya a proceder a las preguntas que nos han realizado. Hoy Gestión indicó sobre la sinergia de las bolsas de Sudamérica, Chile, Colombia. ¿Cuándo crees que esto pueda estar ya implementado? Bueno, sinergias de las bolsas latinoamericanas todavía es algo que no hemos manejado a nivel local, entonces es algo que no, que todavía no tiene fecha, digamos. Sí. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta ya está un poquito más específica al tema de las acciones, ¿no? Aquí un poco nos preguntan sobre la acción Trevali, sobre el tema que se va a deslistar, cómo va a afectar al futuro y cómo de manera rápida se puede analizar esta acción. A ver, en la acción de Trevali, que es una acción que ha tenido presencia local, que tiene presencia local todavía, es una acción que tiene... bueno, para comentarles más o menos qué va a pasar, en el caso de que, bueno, se va a deslistar la acción en los próximos meses, las personas que tienen acciones de Trevali van a pasar a tener acciones Trevali en Canadá, que es su país de origen, Trevali es canadiense. Ahora, para analizar un poco la acción, Trevali tiene 4 principales yacimientos: Santander en Perú, tiene una mina en Canadá, Caribú, tiene en Burkina Faso, que justamente ha tenido bastantes problemas políticos en las últimas semanas, y en Namibia, Roshpina en Namibia, y en Burkina Faso el nombre no recuerdo, pero dentro de todas las minas en África, estas dos últimas son más del 50%. Principalmente lo que ellos producen es zinc en estas minas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas minas? Que tienen un riesgo más elevado que el de Caribú o el de Santander. Es irónico, pero su mejor mina en los últimos años en términos de también le ayuda al negocio, la peruana, a pesar de que únicamente es menos del 20%. Las dos africanas son más del 50% y hemos visto bastantes problemas logísticos ahí. Desde el 2019-2020 ellos tuvieron bastantes problemas para poder exportar el mineral de ahí. Pasa que cuando sacas el mineral desde esas minas, luego tienes que esperar a que se seque para poder ponerlo en los buques y poder sacarlo y venderlo, ¿no? Entonces, en este caso, ellos han demorado bastante en este proceso. Ha sido un problema logístico lo que han tenido. Y esto ha hecho que la acción se vea golpeada de manera constante, porque es un problema que no han podido resolver. Además de eso, tuvieron problemas en Caribú por el tema de caída de varias de las paredes, incluso fatalidades. Ha sido una acción bastante complicada para entrar. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en el corto y mediano plazo? Es una acción que, si es que no hubiera un potencial riesgo, sobre todo en Burkina Faso ahora, ni en Namibia, podría ser un
una acción con una rentabilidad bastante fuerte. Pero estas dos minas, que ya son el principal motor de la acción, mientras haya riesgo ahí, creemos que por el momento sería mejor salir. Incluso cuando se deslice de nivel local, va a perder bastante de la liquidez que tenía. Eso podría generar bastantes caídas, ¿no? Hemos visto una caída bastante, bueno, continua en las últimas semanas. Entonces, sí, la recomendación ahí sería salir buscando precio en los próximos días. Gracias, César. Siguiendo con las preguntas sobre las acciones locales, ¿cómo se visualizan las acciones para Aceros Arequipa en este 2022? En el caso de Aceros Arequipa es un caso bien importante, dado que la acción ha subido alrededor del 100% en el último año. Es una acción que ha crecido por todos lados. Ha tenido un dividend yield mucho más elevado, que ha subido de 5 a más o menos 15%, bastante fuerte incluso para el sector de construcción. Ha sido una acción que ha tenido una rentabilidad superior. Ellos no han tenido problemas con el tema de la inflación. Bueno, en general el sector acerero lo que hace es importar chatarra de acero y con eso producen el acero y bueno, los productos que ellos terminan vendiendo a sus clientes, que son inmobiliarios sobre todo. Entonces, básicamente lo que ha pasado con este tipo de acciones, o bueno, con Aceros Arequipa en particular, es que no se han visto afectados por la inflación, lo que han visto que los márgenes se mantengan e incluso suban a nivel comparativo en Latinoamérica. Es una compañía que continúa invirtiendo en Latinoamérica y ha entrado en Colombia, tiene yacimientos, bueno, no yacimientos, pero tiene locales, almacenes en Estados Unidos, que le permiten de alguna manera reducir los costos logísticos también de traer la chatarra, que igual terminan importando una parte. Entonces, dentro de todo es una acción que a largo plazo tiene un crecimiento sostenible bastante bueno, pero a niveles de corto o mediano plazo creemos que está relativamente cara. Por un tema de dividendos, es una acción que podría mantener todavía su dividendo sobre el 10%, entonces dentro de todo ese podría ser un factor de rentabilidad para la acción, pero con tema de apreciación de capital creemos que podría mantenerse relativamente, bueno, con menor upside en el corto o mediano plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el sector de construcción ya ha subido bastante en 2020-2021, el 17%. Gracias, César. Pasamos ya un poco al tema de materias primas. ¿Cuáles son tus perspectivas para el oro en este año? Bueno, como les comentaba, el tema del oro es bien importante. De hecho, es un commodity que ha venido cayendo un poquito, cayó máximos de $2.000 la onza, entonces después de 1.700, ahora está en 1.800 y más o menos en esos canales va. El tema del oro es que depende bastante de las medidas de dos cosas. Primero, de las tendencias que tengan los bancos centrales y después el nivel del dólar como bien. El dólar como tal se aprecia o deprecia dependiendo de una canasta de monedas a nivel mundial. Cuando a Estados Unidos le va bien, la moneda se aprecia. Cuando la tasa Fed sube, como comentaba, la moneda se aprecia. Cuando se aprecia, lo que termina siendo sobre el metal es que termina cayendo. Entonces, estamos en un contexto de aumento de tasas que podría impactar negativamente al oro. Por otro lado, hay un factor muy fuerte que hubo en los últimos años, que fue la mayor tenencia de los bancos centrales asiáticos, en Rusia, por ejemplo, o China. ¿Por qué? Porque muchos bancos centrales tienen tendencias en treasuries en Estados Unidos, y para reducir su dependencia de Estados Unidos, lo que han hecho es cambiar todas sus tenencias o buena parte de los treasuries sobre oro, que es otra forma de tener el dinero libre de riesgo, ¿no? Entonces, en lingotes. Entonces, esa es una de las razones por las cuales subía, y creemos que en el corto plazo hay pocas economías que podrían hacer este cambio de patrón, desde los treasuries hasta el oro. Entonces, no hay tantos drivers de subida en el corto plazo como para que sea una opción de compra. Buenaventura tuvo un crecimiento bastante fuerte y la recomendamos en su momento, pero creemos que ya llega a niveles técnicos de resistencia. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué efectos tendrían los rendimientos de la BBL las subidas de las tasas de la FED y por ende del BCR? Ya, dentro de todo, pasa que ha sido positivo a pesar de que hemos subido la tasa, porque como les comentaba, la tasa del BCR es bastante bajita en comparación con las demás latinoamericanas. ¿Cómo afecta la tasa de la Fed? De hecho, la tasa de la Fed, ¿qué va a hacer? Que ya está haciendo es golpear las principales acciones, sobre todo el sector growth. ¿Por qué? Porque al encarecer el apalancamiento, lo que estás haciendo es desacelerar el crecimiento de estas acciones, o bien poner en riesgo algunas que no eran tan rentables desde un punto inicial, ¿no? Y que solamente subían porque apalancarse era muy barato y crecían por deuda.
Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que se desacelera en una gran parte del sector growth. Nosotros, al sector growth, ¿de qué dependemos? De la minería. Nuestra minería produce básicamente para China, inmobiliario, y una parte para Estados Unidos justamente para el tema de los chips. Esta es una temática muy importante que por expectativas hacía que crezcamos bastante porque se esperaba que haya una mucha mayor demanda por el mercado de semiconductores en Estados Unidos y en China. Vemos que esto podría desacelerarse. Entonces, dentro de toda la subida de las tasas, afectan negativamente a nuestra bolsa, que es primario exportador, ¿no? Ahora, la subida de las tasas a nivel local mejora la rentabilidad del sector bancario, que también es bastante fuerte. Entonces, por eso es que vamos a ver una rentabilidad de la BBL en donde vemos mayor confianza, pero sobre todo algunos sectores que van a tener una rentabilidad mayor que otros, siendo banca y consumo por temas locales y sector minero con menor apreciación por temas internacionales. Perfecto. Ya para culminar, ¿cómo vemos la acción de Ferricorp? Una de las acciones más compradas aquí en la BBL. Sí, de hecho es una de las que más liquidez tiene. En el caso de Ferricorp, pasa que más de la mitad de su producción, bueno, sus ventas dependen del sector minero, tajo abierto y subterráneo. Entonces, esta subida tan fuerte que vimos del sector minero también impactó positivamente a Ferricorp, que también depende bastante de las nuevas obras y de las nuevas adjudicaciones que vemos en obras privadas sobre todo. Ahora, las principales que quedan ahora es la de Anglo American, ¿no? Esta es una de las que estaría aperturándose en este año y podría generar un crecimiento dentro de las acciones que dependen un poco de esto, que tienen contratos con esto, si no se recorta ENSA, que podrían subir un poco. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el mercado? Ha anticipado bastante de qué es lo que va a pasar ahora, esperando que la volatilidad sea relativamente baja. Es por eso que ha subido tanto el sector minero. Y con esto ha empujado un poquito a Ferrecorp. Ahora, Ferrecorp, a diferencia del sector minero, tiene una parte que es de servicios, es decir, de mantenimiento de producción de tractores, que es lo que más han impulsado a raíz de la pandemia. Entonces, ¿cómo vemos a la acción? Creemos que por el lado minero tiene mucho menos upside para poder crecer. Por el lado de servicios se ha mantenido bastante bien, probablemente no caiga en corto o mediano plazo, pero es bien difícil que crezca porque gran parte de este crecimiento ha sido por el aumento de los commodities de manera indirecta. Perfecto, César. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Luego también tenemos otras preguntas específicamente sobre nuestros servicios. Por eso los invitamos ahí a que nos puedan contactar. Acá está nuestra información de contacto. Y también para comentarles de que nosotros como SAP tenemos el compromiso de brindar a nuestros clientes información actualizada de los movimientos del mercado. Por eso estamos presentes en las diferentes redes sociales. Subimos información diaria a nuestro canal de YouTube. También tenemos ahí, estamos presentes en Spotify, LinkedIn, Facebook y también Instagram. Los invitamos a seguirnos. Muchas gracias por conectarse. Ha sido un placer brindar esta ponencia y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti. Cuídense. Hasta luego.